¿Cuál es tu actitud cuando Dios trata contigo de una manera que no comprendes? ¿Cuál es tu respuesta a las porciones de la Biblia que son difíciles de digerir? ¿Cuál es tu reacción cuando te sientes ofendido o ofendida por tu cónyuge, o por tus hijos, o por tus padres? ¿Cuál es la disposición de tu corazón hacia los hermanos en la fe que en ocasiones quizás te irritan? ¿Cuál es tu réplica cuando el mundo se burla de tu fe? Amados, se me ha encomendado la responsabilidad de predicar acerca de una cualidad que es imposible cultivar sin la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, que la Biblia enseña en Gálatas 5:23 que solamente el Espíritu de Dios puede producir esta cualidad en la vida del creyente. Es un aspecto de lo que el apóstol Pablo llama el fruto del Espíritu. Hermanos, se me ha pedido hablarles acerca de la mansedumbre. De manera que mi objetivo en esta tarde es que tú puedas estar convencido, estar convencida por el poder de la palabra de Dios, que la mansedumbre en la vida del creyente no es opcional, sino que debe ser un fruto visible en tu relación con Dios y con los demás. Así es que vamos a comenzar hablando acerca de cómo luce la mansedumbre en tu relación con Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 5, es el inicio de quizás uno de los sermones, si no el sermón más famoso de nuestro Señor Jesucristo. Abarca 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte. Y el Señor comienza con lo que se conocen como las bienaventuranzas. Y en Mateo capítulo 5, versículo 5, el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, cuando la palabra de Dios habla acerca de los mansos no son débiles, los mansos no son pusilánimes, no. De hecho, que Proverbios 16:33 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Se requiere de más fortaleza, se requiere de más valentía, se requiere de más coraje domar nuestro carácter, controlar la tendencia naturaleza, la tendencia natural de nuestro corazón, de nuestra naturaleza, a querer airarse, a perder el control de lo que tomar una ciudad o desarrollar fortaleza física. Entonces, definitivamente que cuando Jesús dice bienaventurados los mansos, no está hablando de débiles, no está hablando de pusilánimes, no. Los mansos son aquellos que con un corazón dispuesto aceptan los tratos de Dios con ellos como buenos, sin discusión ni resistencia alguna. Son aquellos que cuando Dios trata con uno de una manera que uno no comprende, uno recibe los tratos de Él como buenos, como justos, sin resistencia, sin discusión. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo claro de lo que es lo contrario o lo opuesto a la mansedumbre. Quizás ustedes recordarán la actitud del pueblo de Israel mientras peregrinaba en el desierto de camino a la tierra prometida. Les quisiera mencionar un ejemplo. Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto,
cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, de acuerdo al texto, ni siquiera habían pasado 6 semanas. Hace solamente 6 semanas Dios había enviado 10 plagas para glorificarse en Egipto. Hace solamente 6 semanas Dios se había manifestado por medio de una columna de fuego. Solamente hace 6 semanas Jesús había abierto el mar Rojo de par en par. Ellos habían cruzado en seco y habían visto cómo el Señor había destruido a Faraón, a sus jinetes, a los caballos. Solo hace 6 semanas ellos se dieron cuenta que no es con espada ni con ejército. Hace solo 6 semanas ellos habían visto esto y ya se han olvidado del Señor y empiezan a murmurar, últimamente no contra Moisés, no contra Aarón, sino con aquel que los había sacado de Egipto y los estaba conduciendo a través de un desierto. Esto es todo lo opuesto a la mansedumbre. Ellos estaban inconformes. Y si ustedes leen el resto del Pentateuco, especialmente el libro de Éxodo y el libro de Números, verán que no fue la última vez que ellos se quejan. En repetidas ocasiones murmuraban acerca de la manera en la que Dios estaba tratando con el pueblo. Pero en la palabra de Dios también vemos un ejemplo visible de lo que la mansedumbre es. Quizás todos ustedes o la mayoría están familiarizados con Job. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1 que él perdió absolutamente todo. El pastor Gersón durante la cena estaba hablando acerca de los que en ocasiones nos hemos quedado sin un carro, de los que en ocasiones nos ha tocado una temporada difícil de salud, los que en ocasiones hemos tenido que enfrentar diferentes circunstancias, pero en el caso de Job lo perdió todo. En un abrir y cerrar de ojos, Job perdió a su familia, Job perdió a sus recursos, Job perdió su fuente de ingreso, Job perdió hasta su salud, absolutamente todo. Y sin embargo, a diferencia del pueblo de Israel, cuando Dios decidió tratar de la manera en la que Él trató con Job, dice la palabra de Dios en Job 1:20 y 21, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mi pregunta en esta mañana, ¿cuántos de nosotros, si Dios ordenara que se nos quitara posesiones, que se nos quitara empleo, que se nos quitara familia y se nos quitara salud, nos postraríamos en tierra y adoraríamos a Dios? Eso es mansedumbre. Job sabía que independientemente de lo que él estaba atravesando en ese momento, Dios seguía siendo bueno, Dios seguía siendo justo. Y noten esto, el libro de Job termina. Nosotros como lectores omniscientes, no como Dios, sino como quienes sabemos lo que Job no sabía, conocemos lo que ocurrió atrás bambalinas. Pero termina el libro de Job y Dios nunca le dice el por qué. Dios nunca le dice el por qué. Así es que mi pregunta en esta mañana es, ¿cuál es la disposición de tu corazón hacia los tratos de Dios contigo? ¿Discutes con Dios? ¿Te resistes a Él? ¿O los aceptas como buenos aun cuando te es difícil comprenderlos? Hermano, hermana, yo te animo en esta mañana en el nombre del Señor, que siempre que no comprendas los tratos de Dios contigo, descanses en la confianza de que Dios es bueno y justo y te ama, y sus tratos siempre serán un reflejo de su carácter, siempre, siempre. Para un Dios bueno es imposible que Él trate con nosotros de una manera mala o injusta. Pero la mansedumbre en nuestra relación con Dios también tiene que ver con la disposición de nuestro corazón a recibir su palabra. En Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice el hermano del Señor, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí lo que Santiago está diciendo es que los mansos reciben la palabra de Dios con corazones abiertos, sin quejas ni cuestionamientos. Habrán porciones de la palabra de Dios difíciles de entender. Hay misterios que solo el Señor conoce, y lo que Él quiera que nosotros conozcamos lo ha revelado. Eso dice Deuteronomio. ¿Acaso no dice el mismo apóstol Pedro que habían porciones de las cartas del apóstol Pablo que eran difíciles de comprender? Pero a pesar de todo eso, nosotros debemos de ser mansos en la manera en la que recibimos la palabra de Dios. No seamos como aquellos discípulos durante el ministerio de Jesús que volvieron atrás. Quizás recordarán ese pasaje en Juan capítulo 6. Jesús acaba de decir: yo soy el pan, el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Algunos de los que Juan llama discípulos que seguían a Jesús, que estaban en su círculo, dice la palabra de Dios que al oír esas palabras, en Juan 6, versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No estaban dispuestos a sentarse a los pies de Jesús y recibir las palabras que él había escuchado del Padre, palabra de Dios. No tenían un corazón manso hacia su palabra. Y al final, ¿cuál fue el resultado? 6 versículos más tarde, en Juan 6, versículo 66, dice la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No seas, hermano, no seas, hermana, como los discípulos en el ministerio de Cristo que volvieron atrás. Pero en la palabra de Dios también tenemos un ejemplo que nosotros sí debemos esforzarnos por emular, y es el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. En su primer carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo en el segundo capítulo, versículo 13, él dice lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo es que la palabra de Dios actúa en nosotros? Porque Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz. Y como Isaías dice, cuando sale, al igual que la lluvia, cumple el propósito por el cual ha salido. Así es que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: damos gracias. Cuando llegamos a ustedes y les predicamos el evangelio, ustedes no lo recibieron como palabras de hombres, sino como lo que es en realidad, palabra de Dios. Y yo le doy gracias al Señor, porque desde este púlpito, domingo tras domingo, lo que ustedes reciben es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Así es que, ¿cuál es la disposición de tu corazón hacia la palabra de Dios? ¿Cuál es tu disposición hacia esas áreas o esas porciones que te son difíciles de digerir? ¿Las cuestionas? ¿Desechas las porciones que menos te agradan? Hermanos, cuando la palabra de Dios sea expuesta desde este púlpito, o cuando abran la Biblia en sus tiempos devocionales, yo los animo en el nombre del Señor a que reciban la palabra. Gracias, hermano, Dios te bendiga. A que reciban la palabra como en realidad es, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Pero la mansedumbre no solamente tiene que ver con nuestra relación con Dios, sino que también la mansedumbre debe manifestarse en la manera en que te relacionas con tu prójimo. Y en esta parte quisiera hablarles acerca de 3 esferas en la vida del cristiano que en realidad abarcan todas nuestras relaciones. Así es que voy a comenzar con el círculo más íntimo de cada uno de nosotros, el hogar. En Colosenses capítulo 3, note que antes de que Pablo hable acerca de los roles en el hogar,
Antes de que se dirija a los esposos y a las esposas, a los padres y a los hijos, él había venido desarrollando. Si usted lee el capítulo, verá que la línea de pensamiento que conlleva a ese punto tiene que ver con la transformación de adentro hacia afuera que Dios ha hecho en el momento en el que fuimos salvos. Pablo dice: despójense del viejo hombre, de ira, de malicia, de engaños, de mentiras, de maledicencia. Despójense de todo eso, revístanse del nuevo hombre, gentileza, benignidad, paciencia. Y empieza a describir cómo luce un hombre y una mujer que ha sido escogido o escogida por Dios, que es amada, que es santo o santa. Antes de entrar a hablar acerca de los roles de cada uno de nosotros en el hogar, Pablo habla acerca de cuál debe ser la transformación interna que ya debe haber ocurrido en el corazón. Pablo dice en Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y es en el contexto de un hogar que ha sido transformado por Dios, que ha sido revestido cada miembro en ese hogar del nuevo hombre, mientras Cristo está despojándonos, de acuerdo a Hebreos 13, de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y nos vamos revistiendo del nuevo hombre, que según Efesios capítulo 4 no es hecho según la carne, sino hecho según Dios. Mientras este proceso, desde el momento que somos salvos hasta el día glorioso en el que estemos en la presencia de Jesús, es un proceso que se llama santificación. Y mientras nosotros estemos conscientes de que estamos en proceso, no se tratará si mi cónyuge me ofenderá, no se tratará si mis padres me ofenderán, no se tratará si mis hijos me ofenderán, se tratará de cuándo me ofendan. ¿Cuál será mi actitud? ¿Cuál será la disposición hacia ellos? Porque cuando el apóstol Pablo habla acerca de la mansedumbre en Colosenses 3:12, lo que significa es la disposición a sufrir daños o insultos sin deseo alguno de venganza o retribución. Ahora imagínense ustedes un hogar en el cual el esposo está determinado, está resuelto a que, sin importar lo que su esposa diga o haga que le ofenda, él no tendrá ninguna disposición hacia la venganza o la retribución. Imagínense una esposa en la cual hay una determinación por la obra del Espíritu Santo en su corazón, que la está asemejando cada vez más a Cristo, que cuando su esposo la ofenda o haga algo, que ella ya está dispuesta a ser mansa para con él. Y lo mismo aplica a los padres y lo mismo aplica a los hijos. Es decir, un hogar donde reina la gracia. Imaginen cómo luce un hogar así. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Son muy pocas las personas que yo he conocido que cuando se les habla ásperamente y responden con palabras suaves y blandas, que la contienda continúe. Por lo general, la contienda cesa. Sepan algo: para una pareja de creyentes, para una pareja para quien Cristo es real, cuando tu cónyuge te ofende y tú no respondes el mal con el mal, sino vences el mal con el bien, siendo manso o siendo mansa, si verdaderamente Cristo es real en tu cónyuge, eso traerá 1000 veces mayor convicción a su corazón que 1000 palabras ásperas. Así es que recordemos, hemos sido llamados a ser mansos, no solamente para con Dios, sino para con los demás, en particular, comenzando con el hogar. Y claramente, esto no aplica a los casos de violencia doméstica. No quiere decir de que uno responde violencia con violencia. Lo que quiere decir que en casos en el cual tu integridad física peligra, lo que tú debes hacer es buscar ayuda, refugio, y esa debe ser tu respuesta. Así es que estamos hablando no en casos extremos como esos, sino en casos
de la vida cotidiana en el matrimonio y en el hogar. Pero no solamente quiero hablarles acerca del núcleo más íntimo de cada uno de ustedes, sino que quiero hablarles acerca de la mansedumbre también y cómo luce en la iglesia. En la iglesia. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo es, Pablo, andar como alguien que es digno de la vocación a la que ha sido llamado? Con toda humildad, dice el versículo 2, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La mansedumbre en la iglesia del Señor se manifiesta en la manera en la que nosotros nos soportamos y nos toleramos los unos a los otros. Y si hay un contexto en el cual esto es aplicable, muy similar al contexto de los Efesios, donde habían griegos y judíos y diferentes culturas que estaban ahora unidas por la obra del Señor. Si hay un contexto que se asemeja a ese, es el nuestro. Porque las iglesias en el sur de la Florida están conformadas por personas de diferentes nacionalidades, trasfondos, culturas, costumbres y tradiciones. Solo en la congregación que por la gracia de Dios me ha dado el privilegio de servir, hay 9 nacionalidades. Imagino que aquí pueden haber igual o más. Entonces, en un contexto, en una congregación local como las nuestras, los roces y las diferencias ocurrirán. Pero el apóstol Pablo nos anima en el versículo 3 de Efesios 4 a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque aunque seamos de diferentes nacionalidades, diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes costumbres y tradiciones, dice el versículo 4 que nosotros pertenecemos a un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, sin importar de qué parte de Latinoamérica tú seas. Si tú eres un hijo del Señor y eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de la familia del Señor, al igual que todos nosotros, tú tienes juntamente con nosotros un Señor, dice el versículo 5, y una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Son más poderosas e importantes las cosas que nos unen que las diferencias triviales que nos separan. Así es que debemos estar dispuestos a soportarnos los unos a los otros. Y en Gálatas 6:1, Pablo dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La mansedumbre en la iglesia se manifiesta no solamente en nuestra disposición a soportarnos y tolerarnos y a amarnos a pesar de nuestras diferencias triviales en comparación a la sangre que nos une, que es la de Cristo, y al cuerpo al que pertenecemos, que es el del Señor, sino que también esa mansedumbre se manifiesta en la manera en la cual nos restauramos los unos a los otros. Es hora de que como cristianos nosotros dejemos de hacer leña del árbol caído, que aprendamos a restaurarnos los unos a los otros con mansedumbre. El mundo está observando, y como dijera el profeta, muchas veces nosotros somos la causa de que el nombre del Señor sea blasfemado, porque hablamos del amor de Cristo y hablamos de la gracia, pero nos olvidamos de practicarla con nuestros hermanos que más lo necesitan. Así es que sí, hemos sido llamados a protegernos y a restaurarnos y a cuidar y a velar el uno por el otro, pero con un espíritu de mansedumbre. Estamos en una carrera juntos, hermanos, y en esta carrera en la cual Cristo es la meta, dice Filipenses 3, en esta carrera en la cual todos vamos dejando atrás todo lo que nos estorba y
procediendo hacia la meta, algunos caerán. Unos en el kilómetro 1, otros en el 5, uno en el 10 y uno en el 50. Hasta que lleguemos a Cristo. Y nuestra labor no es solamente ver que cayó y seguir nuestro camino como si nada ha pasado. Nuestra labor es detenernos, levantarlo, vendarle, ayudarle a que siga corriendo para que eventualmente pueda seguir su curso hacia el Señor. Esa es nuestra labor. Restaurarnos los unos a los otros con un espíritu de mansedumbre. El mundo está observando. Y hablando del mundo, la tercera esfera en la vida del creyente, hablamos del hogar, hablamos de la iglesia, ¿y qué hay de todas las demás relaciones? Hablando en función de la mansedumbre que debemos mostrar para con todos los hombres. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice en Tito capítulo 3, versículo 2. Nos llama a ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Note que ahí no está diciendo la palabra de Dios para con los que te caen bien. Note que ahí no está diciendo la palabra de Dios para los que no se burlan de ti. Note que ahí no está diciendo la palabra de Dios para los que te toleran. Note que ahí no está diciendo la palabra de Dios para los que no te irritan. Dice con todos los hombres. Con todos los hombres. Así es que, como decía el pastor Gersón hace unos instantes atrás, mañana llegará el lunes. Se acabará el feriado largo. Y cuando te toque nuevamente regresar a la oficina o regresar a la bodega o regresar a tu lugar y te vuelvas a enfrentar con los mismos compañeros de trabajo y ese jefe, ¿cuál será la disposición de tu corazón? ¿Serás manso? ¿Reflejarás el carácter de Cristo? ¿Alumbrarás de tal manera que cuando tu jefe vea diga, no hay duda que desde el jueves esta persona ha estado con Jesús? ¿Cuál será la disposición de tu corazón? Primera de Pedro, capítulo 3. La carta del apóstol Pedro, especialmente la primera, la dedicó a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba experimentando una persecución que iniciaba pero seria. Y esto es lo que él les escribe en el capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con ¿qué? Mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuántas veces nos olvidamos de la mansedumbre al defender la fe? ¿Cuántas veces estamos más enfocados en ganar una discusión que ganar un alma? ¿Cuántas veces nos olvidamos que dice Juan 1 que Jesús vino y en él vimos el rostro del Señor, vimos la gloria de Dios lleno no solamente de verdad, sino también de gracia? ¿Cuántas veces nos olvidamos que Proverbios dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad? No solamente con verdad, sino también con misericordia. ¿Cuántas veces cuando nos toca contender por la fe nos parecemos más al mundo y nos parecemos menos a Cristo? Porque nos olvidamos que a la hora de defender la fe y a la hora de presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Hermano, hermana, contiende ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas 1:3, pero no dejes a un lado la mansedumbre. Nuevamente, que al verte, los que no creen, así como en Hechos 4, vemos que sucedió con Juan y con Pedro, que concluyan que has estado con Jesús. Ha estado con Jesús. Así es que, ¿por qué queremos nosotros que ellos concluyan eso? Porque Jesús, tu Señor, si es real para ti, recuerda que Él fue manso. Ustedes lo acaban de citar. Alguien creo que les pasó mi bosquejo. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hablamos de núcleos íntimos, de relaciones cercanas. La humildad es el hermano de la mansedumbre. Deben ir mano a mano.
Note que muchas veces, sea en Gálatas 5, sea en Efesios 4, sea en Colosenses 3, siempre están en la misma lista. Y ambas son fruto del Espíritu. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Por qué yo debo de cultivar la mansedumbre? En primer lugar, porque no es opcional. En segundo lugar, porque es un fruto visible de un corazón regenerado. Y en tercer lugar, porque para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo estoy convencido, como dijo el pastor Gersón hace unos instantes atrás, que el Evangelio, como dice Romanos 1, es lo único que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y estoy convencido que si nosotros hemos de ver el fruto de la mansedumbre en nosotros, comienza con una transformación de adentro hacia afuera que solo el poder del Evangelio, al presentarnos a Cristo crucificado y mostrarnos su ejemplo, puede cultivar y desarrollar para la gloria de Dios. Estoy convencido de eso. Tenemos ejemplo en Jesús. Y cuando Jesús se haga más real en nosotros, también deberá hacer la mansedumbre más real en nuestras vidas. Así es que, hermanos, los dejo con la exhortación del profeta Sofonías. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, dice Sofonías 2:3, porque al hacerlo se asemejarán cada vez más a Cristo Jesús. Y eso debe ser la meta de todo cristiano. Eso debe ser el anhelo más ardiente de cada creyente. Eso debe ser lo que traiga más gozo a la vida de todo discípulo del Señor. El que cada vez me parezco menos y menos a mí y me voy pareciendo más y más a mi Señor y mi Maestro. Así es que al ser manso, cuando el mundo te diga que eres débil, cuando Satanás te diga, eso es ser un pusilánime, eso es ser endeble, eso es mostrarte vulnerable, tú tendrás dos opciones. O le crees al padre de las mentiras, o le crees a aquel que no solamente es el camino y la vida, sino que también es la verdad. Yo los animo a que crean más a aquel que nos ha revelado su palabra, la cual en su oración sacerdotal dice que es la suma de toda verdad. Hemos sido llamados a ser mansos y en el proceso adornaremos de tal manera nuestro testimonio al mundo que aun cuando hablen de nosotros serán mentiras. Y Mateo 5:12 dice que cuando eso ocurra debemos sentirnos gozosos, porque lo mismo hicieron con los profetas que nos precedieron y lo mismo hicieron con Cristo. Quisiera concluir con esto. En una ocasión, yo estaba batallando con mi carne. Es una lucha diaria. Por eso la necesidad del arrepentimiento es diario. Y era una batalla en la cual me era difícil reaccionar de una manera mansa. Y mientras oraba al Señor por fortaleza, porque nuevamente conscientes que es un fruto que solo Dios lo puede producir, necesita la oración. Es imposible de otra manera. Meditando en la palabra y orándole al Señor, vino a mi mente el siguiente pensamiento. ¿Quién te dijo que eres mayor que mi Hijo Jesús? Si Él estuvo dispuesto a ser manso para la gloria y la honra de tu nombre, siendo tu Señor y Maestro, ¿por qué tú deberías esperar algo diferente? Y el Señor me consoló y me gocé en que, aunque era doloroso, Él me estaba asemejando más y más a su Hijo Cristo. Que eso sea verdad también de cada uno de ustedes.
La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Vamos a orar.